Espíritu Santo de Dios, bienvenido a este lugar. Te invito a que levantes tus manos un momento al cielo y le digas: Señor, tú eres nuestro Dios. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo tú nos consuelas, tú nos das esperanza. Y hoy, Padre, pedimos que tu Espíritu Santo se revele a nuestras vidas. Nada mejor que tu presencia. No hay nada mejor que se pueda acercar. No hay comparación. Mi esperanza está en tu presencia. He podido ese dulce amor, mi corazón libertó y mi vergüenza cubrió. En tu presencia, Dios. Díselo, Espíritu. Espíritu, eres bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhelo. Ser rodeado de tu presencia, Dios. Experimentando, Dios, tu gloria y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia.
experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Queremos más de tu amor y tu presencia. Experimentar, oh Dios, tu gloria y tus bondades. Oh, tu Espíritu es bienvenido aquí. Inunda este lugar y todo en mí. Tu gloria, Dios, es lo que anhela ser rodeado. Oh, tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Tu presencia, Dios. Anhelamos tu oración en nuestras vidas, en nuestras vidas. La siguiente canción que estamos por cantar, creo firmemente que es una declaración de fe, es una oración de fe y quiero invitarte a que levantes tus manos, que podamos adorar y declarar esto juntos, declarar que Él ya ha vencido la muerte, Él ya ha vencido todo aquello que quiera obstaculizar su propósito y quiero invitarte a que creamos juntos por esto. Gracias, Señor. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, el misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermosos son nombres, cuán hermosos son nombres.
nos haces libres, Señor. Tú tomas el control de este tiempo, de nuestra casa, de nuestras vidas. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclama, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder, la Pues bienvenidos en esta mañana o en esta tarde, a la hora que usted nos sintonice, nos escuche. Es una enorme bendición y un gran privilegio el poder llegar a todos y cada uno de ustedes a través de este canal. Y aquí en casa, donde estamos juntos, a pesar de las distintas circunstancias y situaciones por las que estamos atravesando, siempre hay un grupo de fieles, ¿verdad? A veces tenemos que pensar y llevar nuestra fe a un nivel como la de aquellos jóvenes hebreos. El Señor a quien nosotros servimos puede librarnos de la pandemia. ¿Estamos de acuerdo? Pero tomando las palabras de aquellos jóvenes, ellos fueron un poco más allá. Ellos dijeron: el Dios a quien nosotros honramos puede librarnos de tu horno, oh rey. Eso era una verdad. Pero luego dijeron algo muy interesante y que creo que desafía nuestra fe hoy. Y luego dijeron: y si así no lo hiciera, con todo y eso, no nos postraremos delante de tu imagen. Y creo que eso es lo que nosotros también en confianza con el Señor podríamos decir. El Señor en quien confiamos puede librarnos de esta pandemia. Y si así no lo hiciera, cosa que no va a suceder, con todo y eso, nosotros nos vamos a seguir reuniendo para adorar a nuestro Señor. Ayer llegaba en cuanto a lo humano y la pérdida que significa, porque hay una pérdida. Ahora, siempre que en la Escritura hay una pérdida es porque hay una enorme ganancia. Pero ayer, de ese dolor de la pérdida, de la noticia de nuestro amigo y hermano en Cristo, Rudy Rodríguez, usted lo recordará, hace como 4 años lo tuvimos con nosotros. Él era el saxofonista de Marcos Witt y falleció ayer. Pues un pastor joven, un músico brillante y un hombre de Dios muy, muy simple,
compartí con él algunos días y le puedo recordar por esas características. Y yo pensaba que para nosotros la muerte no tiene por qué ser vista como una tragedia. ¿Está conmigo? ¿Hay dolor en la pérdida? Por supuesto. Jesús participó del dolor de una pérdida física con una familia a quien amaba y que lloraban por su hermano. Pero Jesús, gracias a esa situación, nos dejó una enorme verdad. El que cree en mí, dijo él, aunque esté muerto, vivirá. Y esa es la esperanza del creyente, esa es la esperanza del cristiano. Y hoy el Señor me llevó a esto y creo que es muy importante que redescubramos el enorme beneficio o los enormes beneficios que tenemos en nuestra salvación, los cuales recordamos y mantenemos presente a través de un acto que hemos descuidado y que no tenemos realmente todo el entendimiento, la comprensión sobre lo que sucede cuando lo realizamos, y es el acto de compartir la cena, lo que llamamos Santa Comunión, Eucaristía, lo que llamamos la cena del Señor. ¿Sabe? Hoy que entonces quiero hablar de esto, seguramente no voy a poder terminar hoy, vamos a seguir la próxima semana y estoy sintiendo algo de parte del Señor. Es que no vamos a estar haciendo la Santa Cena cada mes, sino que a partir de hoy vamos a estarla haciendo cada semana. Así es de que mis hermanos servidores, les pido que nos preparemos para que en el resto de tiempo, hasta que el Señor nos diga si la espaciamos más, pero lo vamos a estar haciendo cada semana. Hace algunas semanas atrás a nuestra casa pues llegó el virus, ¿verdad? Y uno de nuestros hijos salió positivo y con él pues toda la familia nos metimos en un tiempo así de, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? La buena noticia hoy es que mi hijo mayor está recuperado, ningún otro miembro de la familia fue contagiado. Pero lo que quiero compartirle de eso es que hablando con un amigo me dijo, mira vos, hay un producto buenísimo, dale a tu hijo y con eso se cura, ¿verdad? Y mire, un padre movido por el amor, ¿verdad? A su hijo, yo compré de inmediato una botella de este producto y me dice, y no solo tome tu hijo, tomen todos en la casa, ¿verdad? Y compramos la botella del producto, leí las instrucciones, preparé el primer litro y empezamos a tomar todos en la casa. Daniel también estuvo tomando y así estuvimos por casi 4 semanas tomando de este producto. ¿Y con qué propósito? Pues con el propósito de que mi hijo que estaba enfermo sanara y que aquellos que no habíamos sido contagiados tuviésemos altas defensas para poder estar bien. Y vea qué interesante, ponemos la fe en cosas materiales, pero nos cuesta poner esa misma fe en las cosas celestiales. ¿Y por qué le digo esto? Porque sentía yo algo, digo, si tomaba de esto para estar en salud, ¿por qué no tomar la Santa Comunión para mantenernos en ese nivel de salud que el Señor preparó para nosotros? Y quiero hoy, entonces, como le digo, no sé hasta dónde voy a llegar, pero vamos a arrancar hoy hablando sobre la Santa Cena y redescubriendo el poder que hay en la participación de este acto tan importante. La Santa Cena es el mayor acto o expresión de amor. Perdón, lo voy a decir de nuevo. La Santa Cena representa, esta palabra es clave, la Santa Cena representa la mayor expresión del amor de Dios por nosotros, su iglesia. Te lo voy a decir una vez más. La Santa Cena representa la mayor expresión del amor de Dios por nosotros, su iglesia. En esta usamos 2 elementos. Usamos el pan que representa el cuerpo de Cristo y también usamos la copa que representa su sangre derramada. Hay cosas bien interesantes mientras yo estudiaba todo esto para podérselo traer y tengo tanta información y tanto que, como le digo, hasta al principio pensaba no sé cómo transmitírselo, pero bueno, comencemos desde el principio. Cuando Adán peca,
lo hace a través de la comida. ¿Sí? Comieron del árbol del cual les dije, no coman, dijo el Señor. Cuando el Señor nos trae la salvación, nos la trae también a través de la representación de la comida. El pan, yo soy, dijo Jesús, el pan, el que comiere de mí. Entonces vea qué interesante. El pecado y la muerte entró a través de la acción de comer. De manera simbólica, la salvación nos llega a nosotros a través también del acto de comer. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan de vida. ¿Y el qué? Comiere. El que comiere de mí. Y no es que el Señor nos esté invitando a realizar un acto de canibalismo, como algunos piensan, ¿verdad? Sino que de manera simbólica está diciendo el que se alimente de mí. El que permita que mi vida fluya en él. Entonces es bien interesante todo lo que representa la Santa Comunión y espero que ahora cada vez que participemos de ella, usted y yo la podamos ver con nuevos ojos. Entonces hay dos elementos en la Santa Cena. El pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo que fue azotado y partido durante su crucifixión y la copa que representa su sangre derramada. El pan se produce es el producto de la harina. Es el resultado de trabajar con la harina. Yo sé un poco de esto porque viví 25 años en la casa de mis papás, la cual era una panadería. Y aprendí a hacer pan. Uno de mis primeros oficios fue precisamente panificador. A veces no llegaban los panificadores y mi mamá decía, bueno, hay que trabajar. Y hubo en alguna oportunidad semanas completas en las cuales yo trabajé haciendo pan todos los días para ganarme algunos centavos. Y entonces aprendí esto. Primero, todos los sacos, casi todos, llevaban siempre un dibujo. Los sacos de harina. Y era un dibujo de una espiga de trigo, lo cual hacía referencia a que la harina es producto del trigo. Ahora, no ha variado mucho la producción o el proceso de convertir el trigo en harina. ¿Sabe cómo lo hace? A través de los molinos. Ahora son modernos. Precisamente hay una por ahí que se llama molinos modernos, ¿verdad? Son movidos por maquinarias industriales muy avanzadas, pero en la antigüedad los molinos eran bien simples. Eran unas enormes piedras sumamente pesadas, circulares, sobre las cuales una piedra sobre la cual ponían el trigo seco y luego como eran tan pesadas ponían otra piedra encima y esta era movida por un asno o por un buey y esta al darle círculos sobre la piedra con piedra hacía que el trigo se moliera. No llegaba quizá al grado de fineza que se logra hoy gracias a la tecnología, pero el proceso para hacer harina era moler el trigo, triturarlo, y para esto se necesitaba un enorme peso que cayera sobre el otro para entonces poder producir ese efecto de moler. Ahora, esto es lo interesante. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El pan, como le dije entonces, es hecho de la harina. La harina es el trigo molido. Y cuando vamos al libro de Isaías, encontramos esta descripción acerca de Jesús. Él molido fue por nuestros pecados. Jesús entonces, a través del pan, está hablando del nivel de sufrimiento que Él llevaría sobre sí para traer sobre nosotros beneficios que usted y yo no podemos lograr ni alcanzar por nosotros mismos. Resumidos todos estos beneficios en una sola palabra es salvación. Entonces, el molido Él era el trigo que fue molido para poder ser procesado y luego hacer de este un pan. Aprendí algunas recetas de pan. El más simple de hacer es el pan francés. El pan que conocemos como pan francés es más simple porque, a diferencia del pan dulce que lleva muchos otros elementos, el pan francés prácticamente se puede hacer solamente con harina y agua. Es necesario que lleve grasa y es necesario que lleve lo que conocemos como levadura.
Pero un pan se puede hacer solamente a base de harina y de agua. Y se hace a través de un proceso interesante. El pan o las harinas duras de las cuales se hacen estas bases de masa, como la del francés y la pizza, para poder ser procesadas y que lleguen al momento óptimo para su cocción, deben de ser golpeadas. ¿Verdad, Germán? Era uno de los trabajos más pesados en la panadería, cuando no se tenían máquinas, ¿verdad? Echarle el agua a la harina de trigo duro, la cual era para hacer el pan francés, echarle un poco de grasa vegetal y levadura. Y después de esto empezaba el proceso de pelearse unos hasta 8 o 9 rounds con la masa, ¿verdad? Sobre el tablero y darle, y la golpeaba uno y la golpeaba uno y la revolvía y le volvía hasta que uno cansado decía, ya, fue suficiente. Y sabe, Jesús fue golpeado. Jesús fue duramente golpeado. Por eso Él dice, yo soy el pan. Pan que es producto de la harina, que es el trigo molido, pero también de la formación de la harina más el agua. El agua es la palabra. Y Juan dice que Jesús es la palabra. En la tradición o en la escritura que nosotros conocemos de manera tradicional, la versión Reina Valera dice él era el verbo, pero otras versiones han cambiado la palabra verbo por la palabra. Entonces Jesús, vea qué interesante, es el pan. Yo soy el pan de vida que descendió del cielo. Este pan que es hecho de trigo molido, triturado como harina, y también lleva el agua que es la palabra, y todo esto es Él. Él es el pan. Ahora, pensemos en el vino. El vino es aparentemente también simple en su fabricación. En la antigüedad lo que hacía era que traían todos los racimos de uva, los ponían en unas enormes especies de cubetas de madera donde depositaban todo, y ahí, a diferencia del trigo, que por ser muy duro usaban enormes piedras para molerlas, acá lo que usaban eran los pies. Se metían y machucaban las uvas hasta que éstas empezaban a destilar y salía por un pequeño orificio de esos enormes recipientes llamados lagares. Allí salía el jugo de la uva que posteriormente era fermentado. Con anterioridad había pensado en algún momento, hay una parábola que habla sobre la levadura y cómo la levadura en esta parábola puede hablarse de la iglesia, pero algunos no estaban de acuerdo porque la levadura es símbolo de corrupción, y cómo puede entonces hacer un símil de la levadura con nosotros. Pues descubrí algo muy interesante en estos días con esto, y es que el vino se convierte o pasa de ser fruto de la vid, que sería el vino, a ser, el vino es fermentado, ya encuentra esa fermentación, y esa fermentación no es otra cosa sino que descomposición. Esa descomposición es lo que produce la fermentación, lo que pasa también en el pan. Pero entonces decían, Jesús no puede tener estos elementos. Ahora escuche esto, no por Él, pero sí por nosotros. Y se lo demuestro. Dice la escritura que Él tomó y llevó sobre sí mismo nuestros, ¿qué? Pecados, nuestra corrupción, nuestra descomposición, la cargó Él. En otras palabras, la levadura, la descomposición, lo que se pudre, lo que da lugar a esa fermentación. Aunque Él no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Entonces, el vino, y aquí entramos ya en problemas, ¿verdad? Porque algunos no pueden dar fe a que el vino que se participó en la cena del Señor era un vino fermentado, ¿verdad? Y por eso hasta el día de hoy teníamos problemas con mejor hacerlo con rosita de Jamaica, con otro, pero nada que fuera vino, porque vino es pecado,
¿verdad? El beber vino es pecado. Ahora, no quiero que va a salir diciendo aquí, el pastor dijo que podíamos beber y emborracharnos. No, porque siempre nos gusta agarrar la enseñanza por el área que nos gusta, ¿verdad? O a la cual queremos salirnos de los linderos. Entonces, el vino representa a Cristo en su sangre, la cual fue destilada, prácticamente fue sacada de él para que nosotros tuviésemos el perdón y la remisión de nuestros pecados. Y algo bien interesante, esto lo hizo Jesús a fin de conectar el cielo con la tierra nuevamente. Porque cuando se dio el pecado en el Edén, hubo una desconexión, la cual se llamó muerte. Separación entre Dios y el hombre. Posteriormente vino el deterioro de la salud de todo este sistema llamado cuerpo, y con él llegó la muerte. Pero la muerte no fue 900 años después de Adán o de Enoc, sino la muerte fue en el momento en que se dio el distanciamiento o la separación entre Dios y el hombre. Ahora, ¿sabe por qué miren, hay cosas tan interesantes en la Escritura que debemos de prestar atención a todos los detalles? ¿Por qué Jesús no muere azotado? ¿Por qué Jesús no muere simplemente apedreado? Sino que Jesús muere en una cruz. Porque Jesús dice que estaba reconciliando consigo mismo al hombre. Jesús es Dios. Entonces Jesús está reconciliando a Dios, el Padre, con el hombre. Y lo hace suspendido entre la tierra y el cielo. Por eso está en una cruz. Y está conectando de nuevo a Dios el Padre con el hombre, siendo el pan y siendo el vino. Una vez más, siendo un alimento que nos une, porque fue un alimento en el que al principio nos distanció y nos separó. No sé si me estoy explicando, yo estoy muy emocionado con todo lo que estuve recibiendo y preparando para estos días a través de la Santa Cena. Es por ello entonces que la Santa Cena representa, y aquí hay algo bien importante que yo le quiero enfatizar, representa, significa, porque somos muy dados a darle poder a las cosas que no tienen. El pan y la copa representan algo maravilloso, hermosísimo, poderoso, superior, pero no es ni la copa ni el pan, sino lo que estos elementos representan. Porque en algún momento somos dados a conferirle poder a las cosas, y no son las cosas, sino lo que éstas representan. Entonces estos elementos los usamos en la cena del Señor. El pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesús, que fue azotado y partido. Y durante su crucifixión, la copa representa la sangre que fue derramada. Y es que gracias a este sacrificio, usted y yo podemos entonces obtener salvación. Y dentro de la salvación, uno de los beneficios más importantes que usted y yo recibimos es la vida de Dios, la cual se manifiesta en nosotros a través de algo muy importante y valioso, que es salud. Por ahí hay una canción y un poema que dice 3 cosas hay en la vida. A ver, ¿usted qué sabe? ¿Cuáles son? Salud, dinero y amor. Y quien las ha encontrado dice, ¿verdad? Pero ahora, si bien no es eso bíblico, dígale que cuando venimos al Señor, tenemos de parte del Señor estas bendiciones. Tenemos de Él la vida de Dios, que nos trae salud, que nos trae sanidad, que nos trae bendición, nos trae la provisión material, nos trae la provisión física, y por supuesto, todo esto es gracias al amor de Dios para con nosotros. Ahora, si yo le hablara de los beneficios
que tenemos del Señor, ¿cuál diría usted que es el más importante? La salud. La salud. Muchos, bueno, no muchos, podría hablar de todos, pero puedo hablar de gente millonaria ha muerto producto de una enfermedad. Su dinero no fue suficiente para comprar su salud. Y nosotros tenemos en el Señor salud. ¿Por qué? Y es aquí donde tenemos que poner nuestra fe en esta palabra. Mire, hay personas que son salvas, pero ellos dicen los milagros, todo esto de lo que yo voy a hablar hoy fue para un tiempo, ese tiempo terminó, un día más allá. ¿Y sabe qué? De acuerdo a lo que ellos creen, así les sucede. Pero hay otros que creen, esto sigue teniendo vigencia. Esto sigue siendo para hoy. Yo puedo seguir obteniendo del Señor los beneficios que, de acuerdo al profeta Isaías, Él alcanzó y logró para mí hoy. Porque habrá un día en el cual ya no habrá más llanto ni más dolor. Amén. Pero mientras llega ese día, ¿no sería bueno que lo alcancemos o lleguemos a Él en un estado o nivel de salud que el Señor quiere que usted y yo tengamos? Por supuesto. Y cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, ¿sabe? Su cuerpo estuvo lleno de vida y de salud. Nunca leemos de un de un Jesús cansado sí, pero no leemos de Jesús enfermo. ¿Verdad que no? No encontramos una escritura que diga, y Jesús ese día no salió con sus discípulos, pues tenía una gran fiebre. No, sí leemos que dice que estuvo cansado. Físicamente estaba en un cuerpo que tenía todo lo que había venido producto del pecado en el Edén. Pero Jesús no leemos de un hombre enfermo. Él estaba lleno de vida y de salud. Fue hasta que Jesús fue a la cruz y que fue azotado y que fue su cuerpo desgarrado, que entonces dice que cargó la enfermedad de todos nosotros. Él en la cruz entonces tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias y las puso en el cuerpo originalmente perfecto de Cristo. Fue Dios y saludable de nuestro Señor Jesús, para que tú y yo podamos caminar en salud divina. Por eso la Biblia dice, recordando al profeta Isaías 53:5, somos sanados en sus heridas. Y el apóstol Pedro nos lo recomienda en su primera carta, capítulo 2 y versículo número 24. Entonces Jesús, antes de partir, y para que nosotros recordáramos los beneficios que Él nos iba a otorgar en la cruz, reúne a sus discípulos y les dice, en aquella reunión conocida como la Santa Cena, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y el apóstol Pablo nos recuerda, diciendo que gracias a esa copa, Jesús nos ha traído el perdón de nuestros pecados. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día como creyentes participamos de lo que llamamos Santa Cena? Esto es lo interesante. Porque además de nacer de nuevo en Cristo, un cuerpo y una mente sanas son las mayores bendiciones que cualquiera de nosotros podría tener. Un cuerpo y una mente y un espíritu sano son las mayores bendiciones que usted y yo podríamos entender. Y la Santa Cena es un recordatorio ordenado por Dios que nos hace recordar que Dios, el Padre, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos trajo sanidad, nos trajo bendición, nos trajo salvación. Amén. Pues en la noche en que Jesús fue traicionado, dice la Escritura, Jesús comió y compartió con sus discípulos. Él está adelantándose a lo que lograría más adelante a través de su sacrificio y que luego instituyó. Y que de acuerdo a lo que leemos en las cartas del apóstol Pablo, la iglesia celebraba semana con semana. De aquí es donde yo le digo, ¿por qué nosotros, fíjense que cuando yo estaba pequeño, la Santa Cena se hacía solo una vez al año?
en el último día del año, en ese servicio que tenían para recibir el año nuevo, se tenía Santa Cena, solo una vez al año. ¿Por qué? Es que es algo muy sagrado. Es algo que no tenemos que volver común. Es algo que no. Es demasiado para nosotros. Con una vez al año es suficiente. Luego mi padre, estudiando y viendo, dijo, esto no está bien. Una vez al año, no. Y luego él descubrió que había iglesias, y yo lo descubro ahora en la misma escritura, iglesias actuales que tenían la Santa Comunión todos los domingos. Entonces mi papá dijo, si lo hacemos todos los domingos, se va a volver en algo común. Si lo hacemos una vez al año, es demasiado el tiempo. Entonces se adoptó lo que hacían muchas otras congregaciones, que hasta el día de hoy, celebrarlo una vez al mes, regularmente en el primer día de la semana. Pero cuando vamos a la Escritura y leemos las cartas del apóstol Pablo y leemos también en Hechos, dice que la iglesia se reunía el primer día de la semana. ¿Para qué cosas? Para partir el pan. No quiere decir que se reunían para partir el pan, ponerle frijoles y cenar o desayunar. Eso era algo común que no tenía necesidad de ponerlo el escritor. Cuando se refiere a partir el pan, lo que está diciendo es que se reunían para participar de la comunión que el Señor había dicho o establecido al decir, hagan esto en memoria de mí. Entonces, parte del servicio semanal que ellos practicaban era la Santa Cena. Es bíblico y lo podemos encontrar una y otra vez. Su amorosa instrucción es que nosotros debemos de recordarlo mientras compartimos o tomamos lo que llamamos Santa Cena. Jesús quería que tú y yo fuéramos conscientes de cómo su cuerpo fue roto, molido, despedazado por nuestra salvación, por nuestra sanidad, por nuestra bendición, y que su sangre fue derramada para que tú y yo tuviésemos el perdón de nuestros pecados. Y cada vez que participamos de la Santa Comunión debemos de tener esta conciencia. Y otra cosa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. ¿No le parece entonces que no es algo que deberíamos de hacer cada año? Hoy 31, 11:30 de la noche recordamos que Jesús viene una vez al año. Hoy con la Santa Cena. Es algo que debemos de mantener vivo y presente en nosotros. Cuando participamos del pan declaramos que la salud divina de Jesús está fluyendo en nosotros y a través de nosotros. Y esto nos lleva a otra comprensión. Debemos de cuidar nuestros cuerpos. Que no podemos decir, la salud divina del Señor fluye en mi vida, por eso me puedo comer todos los fines de semana y a media semana 2 libras de chicharrones y carnitas. ¿Verdad? Colesterol, venas tapadas y todo eso, y después usted queriendo o yo queriendo que la salud del Señor fluya sobre nosotros. No, eso nos lleva a tener un entendimiento que debemos de ir adquiriendo, el de proteger y cuidar el cuerpo, porque es el templo y morada del Espíritu Santo. Cuando participamos del pan, entonces declaramos que la salud divina del Señor Jesús fluye en nosotros y a través de nosotros. Y cuando participamos de la copa, escuche esto, estamos declarando que hemos sido perdonados, hemos sido justificados, hemos sido perfeccionados y hemos sido santificados por la sangre de Jesús. Y esto nos da una posición justa delante de Dios, la cual nos permite estar confiadamente delante de Él. Es lo que dice Hebreos 4:16. Y por eso, cuando oramos, podemos estar seguros y convencidos de que Él nos escucha. La Santa Cena, comunión, como le queramos llamar, es mucho más que un ritual. Es una bendición a recibir y no una condenación a traer sobre nuestra vida. Esto es sumamente entonces importante.
esta nueva revelación acerca de el poder que tenemos en participar y recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesús a través de la Santa Comunión. Ahora, ¿por qué es tan complicado? ¿O por qué es algo que en la iglesia muchas veces no vemos de esta forma, como una enorme bendición? Porque ha habido muy malas interpretaciones acerca de la Escritura. Y quiero decirle esto, las malas interpretaciones nos conducen a creencias equivocadas. Se lo voy a decir otra vez. Las malas interpretaciones de la Escritura nos llevan a tener creencias equivocadas. Entonces, ¿cómo que se crearon muchas creencias tan equivocadas con respecto a la Santa Cena? Pues vienen de la mala interpretación de las enseñanzas, sobre todo de la enseñanza del apóstol Pablo sobre la Sagrada Comunión en su carta a la iglesia de Corinto, la cual dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En otras palabras, ya no están vivos. Se ha malinterpretado estos dos versículos, o el versículo 27 y el 29. Y lejos de entender que podemos participar y debemos de hacerlo, lo que se entendió fue que no podemos participar de la comunión si somos indignos por culpa de nuestros pecados. Entonces dice: de manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa, ya estamos ahora entendidos que cuando habla de pan está refiriéndose a Cristo, que es el pan del cielo, y el que bebe de esta copa, que habla de la sangre de esta copa, que habla de la sangre de Cristo, que nos limpió y fue el precio pagado por nuestros pecados, dice: será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Todo aquel que beba o coma indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Uy, no, yo no quiero ser culpado de la muerte del Señor. Por lo tanto, como no estoy bien, mejor no participo. Entonces, las creencias equivocadas nos llevan a tener, la interpretación equivocada nos lleva a tener creencia equivocada. Eso no es el sentido del apóstol Pablo. Escuche esto: la sangre de Jesús fue derramada por nosotros. Por lo tanto, como creyentes, ahora tú y yo somos la justicia de Dios en Cristo. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:21. Somos plenamente justos, dignos, no porque seamos perfectos, sino porque Él es perfecto. Ahora bien, con esto no quiero decir ni estoy diciendo que podemos vivir en pecado sin tener ningún redarguir, ninguna reprensión o sin tener ningún espíritu que se entristezca en nosotros a causa de fallarle al Señor. Pero aquí está la enseñanza: no tenemos que ser perfectos para venir a la mesa del Señor. Esto sería algo así como: la otra vez yo quería, vi hacia adentro del vehículo. Primero, antes de subirme al carro, vi que estaba demasiado sucio. Había pasado por algunas semanas de lluvia, manchas de lodo y todo en el carro, sucio, muy sucio. Y cuando veo adentro, tampoco había tenido mucho cuidado del interior, ¿verdad? A veces en esas carreras que cargamos, comemos en la calle y de repente por ahí había una bolsa de una tienda de hamburguesas y por aquí otras cosas y todo, y algunos cables y cosas que siempre andan en nuestros carros producto del trabajo de la fotografía y eso. Y entonces dije yo, y Claudia también me decía: ya, hay que llevar ese carro a que lo laven. Ok, pero entonces estaba tan sucio que le voy a decir con mucha vergüenza, estaba tan sucio que me sentía avergonzado de llevarlo a lavar así de sucio. Entonces, ¿qué hice? Fui por una bolsa y empecé a sacar la basura. Luego saqué las alfombras y las empecé a sacudir.
y empecé a limpiarlo adentro con unas toallitas húmedas. Porque qué vergüenza llevarlo así sucio al car wash. Y eso es lo que espero yo que le transmita la idea. Eso es lo que muchas veces usted y yo queremos hacer. Queremos venir a la Santa Cena a recordar que la sangre del Señor nos purificó nuestros pecados, a que es Él quien nos hace aceptos, pero nos sentimos tan mal, tan indignos, que primeramente quisiéramos nosotros lavarnos, purificarnos y venir con una vida así para que cuando entre al car wash digan, hasta qué limpio lo trae. Y no es así. No podemos venir al Señor tratando nosotros de limpiar nuestra vida por nosotros mismos. No sé si me explico. Cuando el Señor dice, ven a la mesa, nos lo dice porque Él, sabiendo cómo somos, sabiendo quiénes éramos, aún así nos invitó. No crean que a Él le podemos nosotros engañar. Él sabe perfectamente quiénes somos cuando nos invitó a la mesa. Y sabiendo que no éramos dignos, nos dignificó. Por eso podemos venir a la mesa. Si fuera un requisito el que usted y yo tuviésemos que ser dignos, ninguno podría participar. No sé si me estoy explicando. Tal vez no lo crea. Pero hay la posibilidad de que usted haya pecado en esta semana. Es posible que usted haya hecho algo que podría ser motivo suficiente para no participar de la cena del Señor en esta semana. Pero también es posible que usted y yo lo hayamos hecho en la semana anterior o en el mes anterior cuando se celebró la última Santa Cena. Y es posible que también hayamos fallado en los 2 meses atrás cuando se celebró y que hayamos participado también habiendo fallado. ¿Por qué? Porque no podemos venir totalmente limpios. Ahora, esto es el problema con las malas interpretaciones. El versículo 27 y 29 nos dicen que los indignos no pueden participar de la comunión. Pablo dice que no es que sean indignos, sino que comen indignamente. Es bien diferente. No sé si me voy a explicar. El apóstol Pablo dice, cuando ustedes se sientan, comen indignamente. No está diciendo ustedes son indignos de participar. Algunas dicen, uy, este come como que si viniera de la calle. No, así, ¿verdad? No está diciendo que necesariamente uno vivía en la calle, sino que está haciéndolo con mucha hambre, se está comiendo todo lo que hay. Y el apóstol Pablo le escribe a una iglesia que está tratando la cena del Señor con irreverencia. Han perdido el entendimiento sobre lo que significa, representa, simboliza los beneficios que obtiene, que se traen a memoria cuando participamos de la cena del Señor. Están demostrando una desconsideración e incluso dice, han llegado a emborracharse. Pablo incluso llega a describir la participación que tenían, dice. Cuando ustedes se reúnen, la verdad es que no les interesa la cena del Señor. Pues algunos se apresuran a comer su propia comida y no la comparten con los demás. Como resultado, algunos se quedan con hambre, mientras otros incluso se emborrachan. ¿Qué? ¿Acaso no tienen sus propias casas para comer y beber? ¿O de veras quieren deshonrar la iglesia de Dios y avergonzar a los pobres? El apóstol Pablo está reprendiendo a una iglesia porque trata la cena del Señor como cualquier otra comida, en lugar de participar de ella con dignidad. Una dignidad que no procede de nosotros, de que nos mantuvimos puros y no fallamos y no pecamos, sino una dignidad con la cual Él nos hizo dignos. Siendo dignos,
lo mejor que podemos hacer es venir delante del Señor y comer dignamente. No sé si me estoy explicando. Hay una parábola en la Escritura. Un hombre importante hace una cena, una fiesta. Vayan y invita a sus amigos. No puedo ir porque estoy muy ocupado. El otro le dice, no puedo ir porque compré una finca y la voy a ir a ver. No puedo ir porque compré unos bueyes y los voy a ir a revisar cómo están. Y dice que todos los invitados a quienes él quería tener y que eran dignos de estar en su mesa, no quisieron. Entonces, ¿qué hizo aquel hombre? Dijo, bueno, esta fiesta no se va a desperdiciar. Vayan a la calle y traigan al cojo, al manco, al que está ahí en la esquina pidiendo limosna, tráiganlo y siéntenlos a la mesa. ¿En qué momento todos estos que eran indignos de estar en la mesa se llenaron de dignificación? En el momento en que el dueño de la fiesta decidió que eran dignos de sentarse a su mesa. ¿Qué hicieron ellos para ser dignos de estar en su mesa? Nada. ¿Qué los hizo dignos? El dueño de la fiesta. ¿Qué nos hace dignos a ti y a mí de estar en la mesa? Que el dueño de la mesa nos ha invitado a estar en ella. Entonces, cuando usted y yo decimos, no, yo creo que estoy mal, hoy sí paso, mejor la otra oportunidad, me voy a preparar un poquito más durante la semana, voy a dejar de decir malas palabras, voy a dejar de ver esa, solo que se termine esa serie de Netflix que está un poquito pasada de tema, y entonces la otra semana sí, primero Dios. Eso es un engaño a nosotros mismos. El apóstol Pablo les está diciendo a aquella iglesia, ustedes no tienen claro lo que esto significa. Están tratando algo tan maravilloso como algo ordinario. Por eso es que usted y yo hoy podemos venir y participar y tener presente que la comunión no son objetos comunes, insignificantes e impotentes. Y vuelvo a recalcar, no es ni la copa ni el pan, sino lo que estos representan. Y no son naturales ni ordinarios, sino que estos nos recuerdan el enorme beneficio que usted y yo tenemos en Cristo Jesús para nuestras vidas. Debemos entonces de comprender que la Santa Comunión está desde el inicio arraigada en lo que podríamos llamar ADN de la iglesia, y que por eso debemos de verla de acuerdo a lo que significa como algo realmente maravilloso. Yo les contaba al principio, entonces nos dijeron que este producto era buenísimo y lo estuvimos tomando todos en la casa. Algunos videos me enviaron, algunos testimonios recibí de que el producto era bueno, pero hasta aquí yo no sé si efectivamente lo que tomé era lo que efectivamente me dijeron que en esa botella venía. No sé si me estoy explicando. Pero puse mi fe en los testimonios de otros. Si yo le digo que cuando tomamos la copa y comemos el pan, estamos comiendo la vida, la salud, la plenitud. Y que cuando tomamos la copa estamos recordando que somos limpios, que hemos sido comprados, que hemos sido perdonados, justificados, que hemos sido santificados, perfeccionados. Y cuando escuchamos testimonios de que otros incluso recibieron sanidad mientras participaban de la cena del Señor porque recordaron los beneficios, nos cuesta más creer. Es decir, saber usted. De repente a mí me hace más mal que bien participar de la cena del Señor porque como no estoy tan bien, y es que dice la Escritura
que otros, en lugar de encontrar salud, encontraron enfermedad, porque dice, por eso es que entre ustedes hay tantos debilitados y enfermos y otros incluso ya murieron. Entonces mejor no participo. Lo que está diciendo es que hay muchos debilitados, hay muchos enfermos y otros han muerto sin tener clara la revelación de lo que significa y representa la Santa Comunión. Por eso es que en la iglesia primitiva llegaban a la casa y se reunían y partían el pan y recordaban, este pan representa el cuerpo de Cristo, esta copa representa la sangre de Cristo, y compartían eso como un recordatorio de los beneficios que el Señor había comprado para ellos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos de quitar toda superstición sobre la Santa Cena. Debemos de recordar los beneficios que este acto nos trae a memoria. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de dejar de verla como algo mágico o como elementos que en sí mismos tienen poder. Debemos de evitar también, si lo hacemos más seguido, que se convierta en una costumbre sentimental o en una tradición que simplemente nos trae el recuerdo de nuestras raíces, de nuestra fe. Cuando tenemos en nuestras manos ese pan o esa galleta y ese jugo de uva, hay algo poderoso que estamos recordando. Estamos haciendo memoria de aquel que entregó su vida por ti y por mí. Estamos respondiendo a una invitación sin ser dignos, pero el dueño de la fiesta dijo: vengan, hay espacio para ustedes en mi mesa. Y sabe, ningún pordiosero ni nada en la parábola que se fue a bañar, no, así como estaban, lo sentó en la mesa. En Cristo tenemos la verdadera fuente de nuestra salud. Y sabe, esta enseñanza viene en un tiempo sumamente importante en el que estamos viviendo, con un ataque tan fuerte de la enfermedad y del dolor. La Santa Comunión nos trae salud, nos trae sanidad, nos trae libertad, nos trae justificación, nos trae santificación, nos trae perfección. Y cada vez que participamos de la Santa Comunión, nuestro interior se renueva como el águila. La tierra ha estado sometida a juicio divino desde que Adán pecó. El envejecimiento de nuestro cuerpo, la enfermedad y la muerte son parte de la sentencia divina del principio. Vivimos en un mundo caído. La enfermedad, la pobreza, la muerte, el envejecimiento son efectos de esa sentencia divina y van a afectar nuestros cuerpos mortales. Pero Dios nunca pretendió que nosotros, sus hijos, viviésemos así, ni en este mundo ni para siempre. Por eso Él envió a su Hijo Jesús para que llevara nuestros pecados y nuestras enfermedades en la cruz. Y hoy, a través de la Santa Comunión, nos recuerda que Cristo es el medio para escapar de este juicio. La Sagrada Comunión no es algo en sí mismo, el pan y la copa sobrenatural. Es lo que representa, lo que significa. La Sagrada Comunión entonces nos recuerda que Cristo es quien ha producido en nosotros la vida Zoe de Dios.
Yo te invito a que tú ahí en casa busques un pedazo de pan, jugo de uva, que le des gracias al Señor por, aún así como estamos, invitarnos a la mesa y sentarnos en ella y tratarnos tan dignamente siendo nosotros tan indignos. Y que si hay enfermedad en tu casa, que si hay dolor, participes hoy y recuerdes los beneficios. Y si estás viviendo en salud, pues que te ayude esto a recordar que podemos y debemos de estar gozando de esta salud en Cristo. Y que cuidemos y atesoremos, valoremos nuestro cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. Dios te guarde, Dios te bendiga, y queremos saber sobre las cosas extraordinarias que sucederán esta semana en nuestra vida como resultado de entender esto para nuestra vida. En el nombre de Jesús, amén.